Muy buenos días a todos los presentes, a todos los que se han podido conectar en esta oportunidad a través del Facebook. A nombre de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de la Intendencia Regional de Moquegua, les doy la más cordial bienvenida. Quien les habla en esta oportunidad es la abogada Fanny Guillermo Flores, especialista legal de la Intendencia Regional, que en esta oportunidad les traigo un tema muy interesante, muy importante, tanto para los empleadores como para los trabajadores, que está relacionado a la verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? ¿Y por qué digo que es importante? Porque hay muchas instituciones, varias instituciones, no solamente la SUNAFIL, que están a cargo de verificar y fiscalizar, ¿no?, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de estos lineamientos que se han emitido a través de la resolución ministerial 448-2020 del MINSA. Bien, al finalizar la ponencia que les traigo para compartir, de considerar, ¿no? Pueden plantear las consultas que consideren pertinentes, que gustosamente las atenderé. Bien, continuando, voy a compartir con ustedes la presentación para que puedan seguir lo que les traigo a continuación. Unos segundos, por favor. Bien, el tema está relacionado específicamente al plan, ¿no? Al plan COVID, que ya todos deben haber escuchado, y básicamente este es nuestro marco legal, ¿no? Tenemos la ley 29783, que aprueba la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento que se aprobó a través del Decreto Supremo 005-2012-TR, y básicamente este documento, que es muy primordial, lo manejen, ¿no? Es la resolución ministerial 448-2020 del MINSA, que es el documento técnico denominado Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Adicionalmente a este marco legal, también es indispensable que ustedes revisen y conozcan respecto a la resolución de Superintendencia 103-2020 SUNAFIL, que aprueba el protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional, ¿no? Ustedes saben que la emergencia sanitaria se ha ampliado hasta el 7 de diciembre de este año, seguramente, de acuerdo a las condiciones que se vayan dando, va a seguir ampliándose, y la emergencia nacional de inmovilización ha sido ampliada también recientemente hasta fines de noviembre, ¿no? Entonces es indispensable que conozcan, porque bajo estos lineamientos es que los inspectores, ¿no?, se van a regir para poder hacer la fiscalización correspondiente, ¿no?, dentro de sus competencias. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este documento técnico, ¿no? La imagen tal vez le puede ilustrar un poquito, ¿no? Es contribuir con la disminución del riesgo de transmisión de ¿qué? Del COVID, ¿no? Del COVID-19, de que esta enfermedad se propague en el centro de trabajo. Entonces, lo que se busca es que cumplan con los lineamientos que se han establecido para la vigilancia y prevención del control de la salud de los trabajadores, para evitar el riesgo, ¿no?, el riesgo de exposición en el trabajador. Entonces, esa es la finalidad fundamental de este documento técnico. Durante el plazo de vigencia de esta declaratoria de emergencia sanitaria y nacional, que son dos cosas diferentes como se les ha mencionado, la inspección de trabajo ejerce sus funciones de manera presencial y o virtual. Antes de la pandemia, ¿no?, la fiscalización era netamente presencial. Ahora, ¿no?, en este contexto, se da preferencia a una fiscalización virtual, y de ser necesario, ¿no?, la autoridad inspectiva también puede hacer una fiscalización presencial, utilizando los medios de sistema de comunicación electrónica mediante el uso de la tecnología para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones. En caso de que el personal inspectivo advierta la existencia de centros de trabajo que presten servicios y actividades que no están permitidas durante la vigencia de la declaratoria de emergencia nacional, están facultados a imponer la medida cautelar de cierre del área o del establecimiento. Es decir, desde la quincena de marzo, ¿no?, se fueron aperturando
¿no? O autorizando el reinicio de las actividades económicas por fases, ¿no? En estos momentos se ha aperturado hasta la fase 4, sin embargo, de esta fase no todas las actividades económicas están autorizadas a trabajar, a reactivar su economía, ¿no? Por ejemplo, no están los cines, las discotecas, los bares, entonces de advertirse, ¿no? Si la autoridad expectiva ve de que están trabajando o desarrollando su actividad sin estar autorizados, pues tienen esta facultad, ¿no? De cerrar el área o todo el establecimiento. ¿Y qué se busca con estas normas, ¿no?, que ha emitido el Ministerio de Salud? Se busca prevenir y gestionar la enfermedad, ¿no? La prevención es el primer principio que se menciona en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? A través de este principio, el empleador debe garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y salud y bienestar de los trabajadores, no solamente de los trabajadores, sino de todos los que están en el lugar de trabajo, ¿no? Y gestionar, ¿qué quiere decir gestionar? Qué acciones se van a tomar, ¿no? ¿Qué acciones va a tomar la empresa para vigilar, ¿no? Que se evite la propagación de esta enfermedad, ¿no? O respecto del trabajador que ha sido infectado, ¿qué acciones se van a tomar? Entonces, esto es lo que se busca, ¿no? Gestionar es controlar la enfermedad, ¿no? Asimismo, se establecen las responsabilidades administrativas, ¿no? A través de un procedimiento administrativo sancionador, que en este caso la SUNAFIL puede implementar para la verificación del cumplimiento de estas disposiciones, ¿no? No solamente SUNAFIL, también hay otros entes públicos que en el ámbito de sus competencias también pueden realizar una fiscalización en el ámbito de sus competencias, ¿no? También hay una responsabilidad de orden civil en caso de una indemnización que solicite el trabajador que ha sido afectado o que puede solicitar la familia, e inclusive penal, ¿no? En diciembre del año pasado se incorporó el artículo 168A en el Código Penal, a través del cual se establece una sanción de pena privativa de la libertad de 1 año hasta 8 años, dependiendo de la gravedad de la afectación en la integridad del trabajador, ¿no? Entonces, no solamente es una responsabilidad de orden administrativo, sino civil y penal. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no?, que los alcances van más allá. Entonces, se busca el cumplimiento normativo y la adecuación a diversas normas y directivas nacionales e inclusive internacionales. Entonces, hay que ajustar, ¿no? Se busca también ajustar al protocolo sanitario del sector y lineamientos del MINSA. ¿Qué quiere decir esto, no? Que cuando salieron los lineamientos, bueno, la última modificación que se dio a través de esta resolución 448, que dejó sin efecto la resolución 239-2020 del MINSA, se dispuso y se dio un plazo a todos los sectores para que emitan sus protocolos sectoriales, ¿no? Entonces, estos protocolos sectoriales recogen, ¿no?, recogen los lineamientos que ha establecido el MINSA, ¿no? En todo caso, si no tienen ese protocolo, no lo han actualizado, deben complementarse, ¿no?, y observar obligatoriamente los lineamientos que establece el documento técnico del MINSA, ¿no? También se busca la prevención e identificación y gestión de los infectados, es decir, qué se va a hacer, ¿no?, cuando tenemos enfrente a un trabajador que se ha infectado, cómo vamos a actuar, establecer los procedimientos, aplicar las directivas o las disposiciones que se han emitido en cada caso, ¿no? Debe contener las medidas a implementar respecto a practicantes, visitas o proveedores, o sea, es decir, no solamente medidas respecto a los trabajadores, ¿no?, a sus trabajadores que están en planilla, sino respecto de los que señala ahí, practicantes, visitas y proveedores. Al respecto, esto está establecido dentro de las definiciones que establece, que determina estos lineamientos, en el numeral 6.1.29, define como trabajador para efectos de la aplicación de este lineamiento, señala que no solamente se considera trabajador a los trabajadores de la empresa, sino también al personal de las contratas, subcontratas o de cualquier tercero destacado o desplazado a la empresa principal. También a las personas que sin vínculo laboral prestan servicios dentro del centro de trabajo. Entonces, únicamente para efecto de la aplicación
de estos lineamientos se considera trabajadores a todos los que les he mencionado, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? El ámbito de aplicación es a las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas. Antes, con la resolución ministerial que se ha derogado, la 239, también alcanzaba a las personas naturales. Ahora ya no, solo personas jurídicas. Asimismo, a las entidades del sector público, al personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado, según corresponda, ¿no? Entonces, a todos ellos alcanza. Y se aplica a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores económicos o productivos, a las instituciones públicas y privadas de manera transversal para el reinicio de sus actividades y para las que vienen realizando la prestación de servicios o bienes esenciales, ¿no? Es decir, de manera transversal a todas las personas jurídicas, ¿no? Todo empleador está en la obligación de implementar las medidas para garantizar la seguridad y salud del trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Es muy importante que tengan en cuenta este principio, porque lo van a leer en la mayoría o en casi todas las sentencias del Tribunal Constitucional, que en materia de seguridad y salud del trabajo aplican este principio, ¿no? Por el cual el empleador asume la responsabilidad en caso de exponer o poner en riesgo a los trabajadores, ¿no? Entonces es importante que observen este principio porque es muy fundamental. Y muchos se preguntan, ¿dónde debemos considerar este plan? ¿No? Porque es nuevo, no está en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todas las empresas deben tener ya implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque estas normas de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo están desde el 2011, ¿no? En el 2011 salió la ley, en el 2012 el reglamento. Entonces, todas las empresas deberían tener implementado su sistema de gestión. Y dentro de este sistema de gestión concurren varios elementos, ¿no? Por ejemplo, la política, la implementación del comité, y otro de los elementos es la elaboración y ejecución del plan de seguridad y salud del trabajo. Entonces, dentro de este plan debe incluirse, ¿no? Como un anexo tal vez, el plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19. O sea, a manera del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, conforme lo ha señalado, el Ministerio de Trabajo debería formar parte de este plan de seguridad y salud del trabajo. Las personas jurídicas autorizadas para el reinicio de estas actividades, de sus actividades económicas, registran de forma digital y automática el plan, ¿no? El plan COVID en el sistema integrado del SISCOVID del Ministerio de Salud. Además, se actualiza, de acuerdo al artículo 2 de esta resolución 448, que más adelante les voy a señalar en qué casos se actualiza, ¿no? Entonces, dicho registro se encuentra sujeto a una fiscalización posterior. No solamente fiscaliza SUNAFIL, hay otros organismos o entidades públicas que también vigilan el cumplimiento de estas disposiciones. Ahora, respecto al SISCOVID, es necesario que ustedes también tengan conocimiento, ¿no? Respecto a qué es el Censopaz, porque el Censopaz tiene mucho que ver, ¿no? Mucho tiene que ver en esta información. El Censopaz es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud del Instituto Nacional de la Salud. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de administrar los planes que ustedes registran a través del SISCOVID. Realiza la fiscalización posterior de estos planes que ustedes han registrado conforme lo establece el artículo 34 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué establece? ¿Por qué está ahí medio escondido este artículo, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta que este artículo, específicamente el 34.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que hacer un procedimiento de aprobación automática, ¿no? La información que ustedes presentan es como una declaración jurada. Entonces, en caso de que se compruebe fraude o falsedad en la declaración que ustedes han declarado, Censopaz, bajo estas facultades que le otorga la resolución ministerial 377-2020 del MINSA, puede imponer una sanción entre 5 a 10 UITs. Entonces, es importante que tengan en cuenta hasta dónde va, ¿no? Las competencias que se le ha otorgado a Censopaz. Asimismo, verifica el llenado completo de los campos obligatorios del registro que ustedes han declarado, los datos del contacto, ¿no? Que permiten una comunicación oficial
puede ser, Censopaz se puede comunicar con el empleador, con los integrantes del Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo, con los miembros del comité, con el profesional de la salud y por ese mismo medio que ustedes han declarado, correo electrónico, ¿no? Ustedes también tienen que responder a Censopaz, ¿no? Porque ellos verifican, controlan esta información, ¿no? También verifican que la información declarada sea auténtica, ¿no? Entre otras competencias. Entonces, las personas jurídicas autorizadas para el reinicio de esas actividades deben registrar este plan y las empresas se encuentran obligadas también a remitir a sus trabajadores copias de ese plan, ¿no? Censopaz también, aparte de comunicarse con el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, el comité también crea registros de incidencias, ¿no? Y toda esa, aparte, funciones adicionales que se le ha otorgado y están establecidas en el artículo 3 de esta resolución ministerial que ustedes pueden verificar. O sea, es decir, hay muchas cosas más que ustedes deben tener en cuenta respecto al Censopaz, ¿no? Y lo pueden verificar en esta resolución ministerial. Toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentren incluidos dentro del Decreto Supremo 00398-SA podrá cumplir con la obligación de registrar su plan mediante un formato simplificado que está contenido en el anexo 6 de este documento técnico. Ahora, ¿quiénes están o a qué se refiere este Decreto Supremo 0398? En el anexo 5 de este decreto se encuentran detalladas o listadas las actividades que son consideradas de alto riesgo. Entonces, aquellas empresas con hasta 5 trabajadores que no están incluidos en este decreto supremo, no es necesario que elaboren y desarrollen todo el plan, ¿no? Que se ha establecido a través del documento técnico, sino simplemente adjuntar el anexo 6, que es como un formato simplificado, como un tipo de declaración jurada que deben presentar, ¿no? Y acá está, ¿no? El artículo 2 de la resolución 448, ¿no? Desde el MINSA, señala específicamente en qué caso se actualiza. Se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID o en los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo bajo responsabilidad, ¿no? Es importante que lo actualicen. ¿Y en qué oportunidad lo actualizan, ¿no? Cuando ustedes presentan la planilla PLAME, ¿no? En la SUNAT, esa es la oportunidad, ¿no? Esa es la oportunidad de manera mensual actualizar. Y es indispensable que lo actualicen porque ya, como les he comentado, eso se fiscaliza, ¿no? Que sea real lo que ustedes han declarado, ¿no? Que al momento de llegar a la fiscalización coincida, ¿no? Lo que el inspector encuentra con lo que está declarado, ¿no? Esto es importante, las actualizaciones. Se elabora en todo centro laboral, ¿no? A través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Muchos no conocían de este servicio, ¿no? ¿Qué es este servicio? No, este servicio de seguridad las empresas grandes, ¿no? Ya lo tienen implementado a través de la resolución ministerial 312-2011 del MINSA, se establece, ¿no? Que las empresas que tienen más de 500 trabajadores deben implementar un servicio de seguridad y salud en el trabajo que viene a ser como una oficina, un área, una sección, ¿no? Que va a servir de ayuda al empleador, que va a estar en la estructura orgánica de la entidad, ¿no? Que cuente con más de 500 trabajadores, para que le ayude en la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Va a ayudar al empleador, ¿no? En la vigilancia justamente por la gran cantidad de trabajadores que tiene, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un comité de seguridad y salud del trabajo. Es diferente, el comité es otra cosa. Este es el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo que apoya al empleador en la vigilancia de la salud. Ahora, en este contexto de la pandemia, ya tuvo más realce, ¿no? Claro que no en la magnitud de un servicio como tal, ¿no? Sino ya para ello tienen que revisar el anexo 1 de este documento técnico que establece por tipo de empresa, ¿no? En función a la cantidad de trabajadores, qué es lo que mínimamente debe tener, ¿no? En atención a este servicio, ¿no? Un profesional de la salud, un médico, dependiendo. Ahí en ese anexo van a encontrar incluso respecto de cada profesional qué condiciones debe tener, ¿no? Para ocupar ese puesto, ¿no? Entonces, revisen ese anexo para que puedan ver qué es lo que corresponde de acuerdo al tipo de empresa.
Una vez que ha elaborado el servicio este plan, lo debe remitir al comité o supervisor para que lo apruebe en el plazo de 48 horas, ¿no? ¿Por qué comité o supervisor? Dependiendo, ¿no? Si la empresa tiene implementado un comité, ¿no? Si tiene más de 20 trabajadores tendrá un comité, o si tiene menos de 20 trabajadores tendrá un supervisor, entonces son ellos los que deben aprobar este plan, ¿no? Y para ello, obviamente, tienen que levantar un acta, porque esta acta de aprobación va a ser parte de este plan. ¿Qué debe incluir este plan? Una guía breve de las actividades y acciones e intervenciones que va a realizar el empleador, ¿no? Que aseguren el cumplimiento de los 7 lineamientos que se ha establecido en este documento técnico, ¿no? Que es la parte más frondosa del desarrollo de este plan. ¿Y qué se debe especificar? El número de trabajadores, y ustedes saben a quiénes se considera trabajadores para efecto de este documento técnico, el riesgo de exposición al COVID, que puede ser muy alto, mediano, bajo, dependiendo de qué, del grado de precaución que debe tener el empleador frente a estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el documento técnico, el documento técnico establece qué condiciones se dan para determinar. Y esta evaluación la va a hacer el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo o el profesional que está a cargo, ¿no? El profesional de la salud. Por ejemplo, para el riesgo bajo de exposición señala que son aquellos trabajadores que no requieren un contacto con personas que se conozcan o se sospechen que están infectados con el COVID, o que no tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia. Entonces, aquí podríamos mencionar al personal administrativo donde se garantiza el distanciamiento, ¿no? También se puede considerar a los trabajadores que realizan el trabajo remoto, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no? En este grupo de riesgo bajo están los trabajadores de limpieza de centros hospitalarios, los trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden al público. Asimismo, respecto al riesgo mediano de exposición, son trabajadores que sí requieren un contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia, donde no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo. Básicamente aquí abarca la mayoría de los puestos de trabajo, son declarados en este grupo, y a quienes son los que hacen labor presencial, básicamente, ¿no? Que siempre están tal vez en el riesgo de exposición. ¿Y a quiénes podemos mencionar aquí? A los trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercados, a los trabajadores de seguridad, ¿no? O de vigilancia, de atención al público, como por ejemplo las cajeras, los recepcionistas, entre otros. ¿Y a quiénes se considera en el riesgo alto de exposición? ¿No? Aquí se considera a aquellos trabajadores que deben ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes con COVID, ¿no? Pero que no se encuentran expuestos a los aerosoles, ¿no? A los aerosoles. Y en este grupo encontramos a los trabajadores de salud, de ambulancia, que transportan pacientes, ¿no? Con diagnóstico o sospecha de tener la enfermedad, ¿no? Trabajadores de limpieza, de áreas con COVID, conductores de ambulancias, trabajadores de funerarias, entre otros. Y en riesgo muy alto de exposición son aquellos que están frente a la enfermedad, al COVID, ¿no? Los que están expuestos directamente a los aerosoles, ¿no? En el ambiente de trabajo. Específicamente señala este documento que están los trabajadores del sector de salud, ¿no? ¿Y qué son aerosoles? Se preguntarán, ¿no? Para que ustedes más o menos puedan entender qué son los aerosoles, ¿no? Son partículas cuando uno habla, cuando uno respira, ¿no? Botan pequeñas partículas, ¿no? Que se quedan suspendidas en el aire, ¿no? Que miden aproximadamente 5 micras, que es la 10ª parte del ancho de un cabello, ¿no? Entonces, cuando uno habla de 2 a 3 minutos de conversación, se produce tantas gotas como una tos, ¿no? Y pueden quedar suspendidas en el ambiente hasta 3 horas. Entonces, la importancia, ¿no? Que radica de usar las mascarillas, y bueno, ya ustedes pueden saber a qué se refiere cuando hablamos de los aerosoles. Asimismo, debe especificarse las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición al COVID. El empleador debe registrar en el Ministerio de Salud vía correo electrónico a la dirección empresa@
minsa.gov.p, que a través de una disposición, ¿no? Antes, por ejemplo, las empresas registraban sus planes a través del Siscovit, ¿no? Pero había problemas, ¿no? Al momento de cargar o, ¿no?, enviar el plan. Entonces, por ello es que se dispuso en junio, ¿no?, a través de una disposición normativa, que estos planes se envíen a través de este correo electrónico. Ahora, los que ya tienen implementado el Siscovit, tienen una clave de acceso, pueden seguir haciendo, ¿no?, sus actualizaciones a través de esa plataforma. Sin embargo, los que no lo tenían y lo han hecho en junio a través de este correo electrónico, las actualizaciones las pueden seguir haciendo a través de este correo electrónico, ¿no? Es accesible a las entidades de fiscalización como Censo Paz, ¿no?, entre las facultades que ya se le ha dado a través de la resolución ministerial 377, también su salud, SUNAFIL, entre otras. ¿Y a quiénes mencionamos entre otras? ¿No? A los gobiernos regionales, locales, de acuerdo a sus competencias, también a entes que fiscalizan los servicios públicos, ¿no? También, por ejemplo, la OEFA. Entonces, son varios organismos los que se encargan de fiscalizar el contenido de este plan en el ámbito de sus competencias. Por eso hay que tener en cuenta que no solamente es la SUNAFIL, también hay otros organismos que están autorizados a realizar la fiscalización en el ámbito de sus competencias. Entonces, constituye un instrumento que permite una fiscalización posterior a su cumplimiento. Y bien, llegamos a los lineamientos que establece este documento técnico, que es la parte más frondosa del desarrollo del plan que ustedes deben haber elaborado, ¿no? En el primer lineamiento tenemos lo que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Aquí se debe asegurar que todos los ambientes se encuentren limpios, ¿no? Se debe limpiar el mobiliario, las herramientas, los equipos, los vehículos y toda superficie inerte del lugar de trabajo. Se debe también verificar o se debe establecer qué días se van a realizar, con qué frecuencias en el día, ¿no? Cada cuántas horas, y eso ¿quién lo va a determinar? El servicio de seguridad o el que haga sus veces, ¿no? Entonces, lo ideal es que se cumpla con el procedimiento, ¿no? Tener evidencia, es muy importante tener evidencia a través de los registros, los informes, porque el inspector puede ir y pedir, ¿no? A ver cuál es la evidencia del cumplimiento de este lineamiento. Puede preguntar inclusive a los trabajadores. Entonces, es indispensable respecto de cada lineamiento tener una evidencia que acredite su cumplimiento. En el lineamiento 2 tenemos la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. En este aspecto está dividido en dos consideraciones. Una es respecto para todos los trabajadores de manera general y otro para aquellos casos sospechosos, ¿no?, o de ser contacto con un caso confirmado. Respecto al primero, ¿qué debe hacer el empleador? Identificar el riesgo de exposición del COVID de cada puesto de trabajo. Asimismo, se debe completar una ficha sintomatológica, ¿no?, que debe firmar el trabajador o debe llenarle el trabajador, que es como una declaración jurada para conocer en qué condiciones el trabajador está reincorporándose o regresando a prestar sus labores, ¿no? Asimismo, se establece el control de la temperatura aleatoria, que no es obligatoria en aquellos centros que tienen menos de 20 trabajadores. Así también se cumpla con, en caso de casos sospechosos, se cumpla con el documento técnico de atención y manejo clínico de los casos COVID del MINSA, que esto seguramente lo debe manejar el servicio que ustedes han implementado de seguridad y salud en el trabajo. También se establece a quiénes se deben hacer las pruebas, ¿no?, moleculares, rápidas, ¿no? Se debe establecer a qué puestos de trabajo se debe hacer. Y respecto al otro aspecto, que es en la identificación de un caso sospechoso o de ser contacto con un caso confirmado, específicamente aquí es donde se establece que ante un caso, ¿no?, sospechoso o contacto con un caso confirmado, el empleador debe proceder a otorgar el descanso médico con la firma del médico tratante o médico a cargo de la vigilancia de la salud por el tiempo de aislamiento o cuarentena. Entonces, el plazo, el tiempo que les da, en este caso el profesional de la salud, es hasta 14 días, ¿no? Entonces, aquí están las facultades que se le otorga al empleador, ¿no?, para otorgar ese descanso. Ahora, respecto al lineamiento 3, que está relacionado al lavado y desinfección de manos de forma obligatoria, ¿qué establece el lineamiento? Aquí se debe establecer los puntos
o los lugares donde debe el trabajador proceder al lavado de manos, ¿no? Ahí se le debe de facilitar la conexión de agua potable, el jabón líquido, ¿no? El papel toalla, incluso se debe establecer los puntos donde se va a colocar el dispensador de alcohol, ¿no es cierto? El alcohol en gel. Ustedes han visto cada que entran a una empresa, el primer sitio estratégico es la entrada, ¿no? Ahí siempre van a encontrar el alcohol en gel, ¿no? Por ejemplo, también para limpiarse los zapatos. Entonces, aquí se debe verificar o se va a verificar el cambio en la infraestructura o las adaptaciones que ha hecho el empleador, ¿no? En el lugar de trabajo para cumplir con este lineamiento. Entonces, les puede pedir los procedimientos, las cartillas, los flujogramas, los manuales que han implementado. Por ejemplo, en cada lavado debe haber pues un comunicado ahí de la manera correcta cómo se debe proceder con el lavado. Entonces, esas evidencias también tienen que juntarlas, ¿no? Tenerlas en un registro para que puedan evidenciar el cumplimiento de este lineamiento. En el lineamiento 4 tenemos la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. ¿Qué quiere decir sensibilizar? Es crear conciencia en el trabajador, ¿no? ¿Respecto a qué, no? Respecto a esta pandemia, ¿no? Entonces, hay que brindarle información sobre el COVID, ¿no? Y brindarle información sobre el uso correcto y obligatorio de las mascarillas, de la importancia de reportar tempranamente la presencia de la sintomatología del COVID, ¿no? Entonces, usualmente aquí lo que consideran los empleadores son las capacitaciones. Entonces, les va a solicitar la evidencia de esas capacitaciones, los registros que tienen, ¿no? Y estas capacitaciones se pueden incluir en el plan de capacitación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el lineamiento 5 tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva. Aquí también se incide con el uso de las mascarillas, la forma correcta de usarla, asimismo que los lugares de trabajo estén, o las oficinas estén ventiladas, las ventanas abiertas, ¿no? Las puertas abiertas, ¿no? Que no esté cerrado, también que los ambientes estén, bueno, en este caso ventilados, y que hay una renovación cíclica del volumen del aire. Aquí el inspector, si va y siente una sensación de calor, ¿no? De acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa, les va a solicitar si han cumplido con la revisión de la velocidad del viento, ¿no? Ustedes se preguntarán qué es eso, ¿no? Hay una resolución ministerial 375-2008 TR que establece las normas básicas de ergonomía y de procedimiento de evaluación del registro. Entonces, aquí en este dispositivo se establece que para cada espacio de trabajo, lugar de trabajo, debe respetarse los parámetros del viento, ¿no? que debe haber en cada lugar de trabajo. Es una exigencia de monitoreo ocupacional, ¿no? que establece los parámetros accesibles para cada ambiente de trabajo. Asimismo, se establece en este lineamiento 5 el distanciamiento que debe haber. La norma establece que es 1 metro. Otros, como por ejemplo de más alto riesgo, establecen 1,5 metros. Y 2 metros sí, establece también este lineamiento, establece 2 metros en los comedores, justamente porque el trabajador se tiene que quitar la mascarilla y no es indispensable que haya un mayor distanciamiento. También se tiene que establecer que las reuniones de trabajo y o capacitación sean preferentemente virtuales, ¿no? Hay que promover eso, ¿no? También que se promueva el uso de los medios digitales para evitar la contaminación, ¿no? Tratar de hacerlo, ya evitar usar los papeles, los bolígrafos, las carpetas, ¿no? Y que todo sea preferentemente a través de los medios digitales. En el caso de los campamentos, se establece un distanciamiento entre camas de 1,5 metros. También se establece que debe haber puntos estratégicos para el acopio de los equipos de protección, como los guantes, las mascarillas, ¿no? Es un lugar estratégico, no es en cualquier lugar que lo van a botar o lo van a desechar. Otro de los aspectos es que no está permitido el uso de las cabinas o equipos que se utilice para rociar al trabajador para desinfectarlo, ¿no? Ya esas cabinas están prohibidas porque requieren de ciertos componentes, ¿no? Que no hay en el Perú. Entonces, por eso es que se ha prohibido. Y se recomienda también no diferir el descanso prenatal para evitar cualquier riesgo en el concebido, ¿no? Entonces hay más indicaciones en este lineamiento que ustedes también pueden revisar. El lineamiento 6, que está referida a las medidas de protección personal, que establece
se establece, tiene en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo. Aquí se menciona que las mascarillas, por ejemplo, N95, es de uso exclusivo para los trabajadores de salud, con muy alto y alto riesgo, ¿no? Asimismo, se señala que para el mediano riesgo debe cumplir como mínimo una mascarilla quirúrgica, descartable, o de lo contrario, si no es esta mascarilla, debe usarse una combinación de la mascarilla comunitaria, que son estas mascarillas que son reutilizables, ¿no? Con la careta o protectores faciales. Entonces, estas mascarillas comunitarias, como mínimo, se debe entregar, establece este lineamiento, 3 unidades. No establece cada cuánto se debe renovar, pero esto ya lo debe evaluar el servicio de seguridad, ¿no? Que dependiendo de la cantidad de veces, se recomienda, ¿no?, que sea por lo menos cada 3 meses que se haga esta renovación de mascarillas comunitarias. Entonces, ¿qué es lo que les va a pedir el inspector? ¿No? Que verificar si se ha entregado, ¿no? Para ello presentarán los formatos que tenemos, por ejemplo, de entrega de equipos de protección personal dentro del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. También les pueden solicitar la ficha técnica del proveedor si cumple con las condiciones mínimas que deben tener estos equipos de protección personal. Entonces, hay que tener evidencia de todo eso. El lineamiento 7, que está referido a la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿qué establece aquí? ¿No? Señala que se debe controlar la temperatura de todos los trabajadores, ¿no? Y que el objetivo de esta medición es la captura de casos, por lo que no es necesario un registro unitario, salvo en los casos sospechosos. Asimismo, establece que debe haber, ¿no?, el empleador debe hacer un seguimiento en caso de los trabajadores tengan una temperatura mayor a 37.5 grados y que cuando es pues mayor a 38 grados debe retornar el trabajador a su domicilio. No solamente esas pautas se establecen, sino también la vigilancia de otros aspectos tipo ergonómico, por ejemplo, por las jornadas de trabajo, las posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Por otro lado, también el aspecto psicosocial, las condiciones de empleo, la carga mental, o la carga de trabajo, la doble presencia, ¿no? En el caso de los trabajadores que hacen labor remota, no solamente tienen que cumplir con las labores del trabajo, ¿no?, sino también tiene que cumplir, ¿no?, en el ámbito familiar de ciertas funciones, ¿no? Entonces, hay una doble presencia. Entonces, esos aspectos también debe hacer seguimiento el empleador, entre otras condiciones que se han establecido en este lineamiento. Se establece el proceso de regreso al trabajo orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron sintomatología ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados del COVID. ¿Qué quiere decir? Aquellas actividades económicas que simplemente en observancia a la cuarentena, ¿no?, dispuesta o de inmovilización o que no están autorizadas, simplemente si está todo bien, no estuvieron trabajando y reinician o van a regresar al trabajo y no presentan ninguna sintomatología, en estos casos el regreso es automático. Entonces aquí solamente se les va a exigir que el plan esté aprobado, ¿no? Una cosa es el regreso y otra cosa es la reincorporación, que es algo muy diferente. Aquí se establece el proceso de reincorporación y ¿qué señala? ¿No? Que para pacientes asintomáticos, que son aquellos que no presentan síntomas, el alta se da 7 días después de la prueba serológica que confirmó el diagnóstico sin necesidad de repetir prueba y de 14 días después de la prueba molecular positiva que confirmó el diagnóstico, también sin necesidad de repetir prueba. Aquí la diferencia radica en el tipo de prueba, ¿no? Prueba serológica o rápida o la prueba molecular. Respecto a los pacientes que sí presentan síntomas, ¿no?, el alta se da 14 días después del inicio de los síntomas, pudiendo extenderse el periodo según el criterio del médico tratante, debiendo también estar asintomático al menos 3 días. Al respecto, ustedes saben que estas disposiciones normativas establecen los requisitos mínimos que se debe cumplir. No obstante, el empleador, de acuerdo a la actividad que desarrolla, puede mejorar, ¿no?, en beneficio de los trabajadores, mejorar estas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, la OMS, ¿no?, ha señalado de que
pasados los 14 días, si bien es cierto, ya no presenta síntomas, está mejor, está recuperado, los 15 días posteriores sigue teniendo el virus, ¿no?, en su organismo. Entonces, es factible de que siga contagiando. Entonces, ya esa evaluación debe hacerla el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Ahora, respecto a los pacientes moderados o graves, que son los hospitalizados con diagnóstico confirmado, el alta lo establece el médico tratante, ¿no?, que obviamente puede ser más, ¿no?, más de 14 días, ¿no?, un mes, 2 meses, ¿no?, de acuerdo a la complejidad, ¿no? Y su reincorporación eh, es previa evaluación del área de seguridad y salud del trabajo. Para los casos sospechosos, ¿no?, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas y en contactos cercanos el alta ocurre 14 días después del primer día de contacto con el caso confirmado. Aquí está la mayor parte, ¿no?, de los casos que se les da este descanso médico, ¿no?, los casos sospechosos. Y muchos se preguntarán, pero ¿y cómo sé cuáles son casos sospechosos, ¿no?, casos o de contacto cercano? Bueno, en las disposiciones generales de este documento técnico también establece que caso sospechoso está relacionado a la infección respiratoria aguda, ¿no?, que puede ser aguda, puede ser grave. Entonces, dependiendo de esas condiciones, ¿no?, se establece si es o no un caso sospechoso. Y también respecto al contacto cercano establece básicamente tres casos, ¿no? Cuando se comparte o se compartió el mismo ambiente de un caso confirmado, ¿no?, a una distancia menor de 1 metro. O también si tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado. O el personal de salud que no usó el equipo de protección personal o no ha aplicado el protocolo correspondiente. Entonces, en hay definiciones, o sea, no solamente es lo que uno cree, sino hay que regirse en las definiciones que se han establecido en el protocolo, en estos lineamientos técnicos, ¿no? Los trabajadores en proceso de regreso los trabajadores en proceso de regreso y reincorporación al trabajo con puestos y con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar causa directa de daño a la salud del trabajador como consecuencia de haber dejado de laborar por el aislamiento social obligatorio, el empleador debe brindar la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba antes de la cuarentena, que puede ser presencial o virtual y dirigida a las funciones y riesgo del puesto. ¿Qué quiere decir? Acá estamos hablando de riesgo crítico, ¿no? Estamos refiriéndonos a trabajadores, ¿no?, a trabajos en altura, ¿no?, o que realizan trabajos con soldadura, que están confinados en la minería, es decir, actividades de alto riesgo, no necesariamente trabajadores de oficina. Entonces, hay que identificar esos puestos y reforzar los procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes de la cuarentena para ser reincorporado, ¿no?, de una manera segura. Es decir, las condiciones no van a ser las mismas, ¿no? Antes de la declaratoria de emergencia, las condiciones eran otras. Entonces, al reincorporarse, ¿no?, hay que revisar, previamente a esta reincorporación, hay que revisar todos los procedimientos. Por ejemplo, antes podría ser que 2 o 3 trabajadores realicen una actividad de manera muy cercana, ¿no? Entonces, acá tendrá que revisar, ¿no?, la necesidad de cambiar esa actividad o mejorar o implementar mejor los equipos de protección, ¿no? Entonces, hay la necesidad de que en estas actividades de riesgo se haga una revisión, ¿no? Y también señala esta disposición que estas capacitaciones tienen que ser, si se necesita de una capacitación, puede ser de manera presencial o virtual, ¿no? Presencial necesariamente se establece a través del Decreto Supremo 1499, que son en 2 casos, ¿no? Cuando uno reinicia cuando uno ingresa recién a trabajar, y otra cuando hay cambio en la función, en los equipos que va a utilizar. Entonces, de esa manera, en esos casos necesariamente tiene que ser presencial. El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe gestionar para los trabajadores la aplicación de pruebas serológicas o moleculares. Para trabajadores en puestos con alto y muy alto riesgo, ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio y está a cargo del empleador. Para los trabajadores en puestos de mediano riesgo y bajo riesgo, no es obligatorio, únicamente
es obligatorio en caso así lo determine el profesional de la salud. O sea, si determina que mediano riesgo sí requiere porque hace ciertas actividades que sí corre riesgo, entonces determinará que en esos casos sí se haga, ¿no? Eso va a quedar determinado en el plan que ustedes han elaborado, ¿no? Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos deben realizar prioritariamente el trabajo remoto. Dice prioritariamente, no dice obligatoriamente, ¿no? ¿Y quiénes son estos trabajadores? ¿No? Aquellos que tienen más de 65 años, que tienen hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, enfermedad pulmonar crónica, incidencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, que aquí, por ejemplo, están los que padecen de lupus, de artritis reumatoidea, entre otros. Asimismo, los que tienen obesidad con un índice de masa corporal de 40 más. ¿Cómo miden su índice de masa corporal? Bueno, aquí tienen que tener dos datos, ¿no? Uno es el peso del trabajador y otro la altura al cuadrado. Entonces, ustedes dividen el peso, ¿no?, entre la altura al cuadrado y van a poder determinar el índice de masa corporal. ¿Y por qué les he mencionado, entre paréntesis, el Decreto Supremo 010-2020-TR? Porque a través de este decreto supremo se ha incorporado en este contexto de la pandemia una infracción muy grave, que se puede imponer en caso de incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por los periodos de la emergencia nacional y sanitaria. Entonces, esto se ha incorporado en marzo del 2020. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esto es verificable, inspeccionable por parte de la autoridad inspectiva y puede incurrir en esa infracción si no se observan las disposiciones, ¿no? ¿Y qué se señala respecto a las trabajadoras en estado de gestación? Este documento técnico señala que de presentar alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional determina si puede permanecer o no en el trabajo, debiendo cautelarse la salud y la vida de las trabajadoras y de la culminación satisfactoria del embarazo. ¿Qué quiere decir interconcurrencia? Interconcurrencia es aquella enfermedad que no está causada directamente por el embarazo, pero puede empeorar o ser un potencial riesgo para el embarazo, ¿no? Entonces causa complicaciones. Adicionalmente a esto que se ha establecido en el lineamiento, les comento que a través de la ley 31051, que recientemente se ha emitido el 8 de octubre, recién nomás, se amplían las medidas de protección, ¿no?, en este grupo de trabajadoras. Adicionalmente a lo que les he mencionado y que ya estaba en este documento técnico, señala que cuando la naturaleza señala, el empleador identifica a las trabajadoras, es necesario que los identifique. ¿Quién los identifica? El Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. El empleador, una vez que los identifica, estas trabajadoras, mujeres gestantes y madres lactantes, ya no solamente estamos hablando de personas que están en gestación, sino también madres lactantes, cuya integridad son puestos en riesgo, deben aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto. Es lo que señala en la nueva disposición que amplía las medidas de protección. Asimismo, ¿qué señala esta ley? Señala que cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador asigna a las mujeres gestantes y madres lactantes labores compatibles con las funciones que originalmente realizaban, o en su defecto, otorgan preferentemente licencia con goce de deber sujeta a compensación posterior. Entonces, estos son los últimos lineamientos que se han establecido como medidas de protección para este grupo de trabajadoras. En el caso de este grupo de trabajadoras que deseen o trabajadores que deseen concurrir a trabajar, que están haciendo una labor remota y decidan concurrir a las instalaciones para hacerlo de manera presencial, pueden hacerlo, pero previo a eso tienen que suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad. En ningún caso se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento. Sin embargo, tiene un procedimiento. No es que de frente, ¿no?, presenta la declaración. Previa a esta declaración jurada,
el empleador tiene que otorgarle el certificado de aptitud, ¿no? Validado por el médico de vigilancia o por quien haga sus veces, quien bajo criterio médico autoriza la realización de las labores presenciales en caso lo amerite. Además, ¿qué debe señalar este certificado de aptitud? Que las labores presenciales que va a realizar este trabajador no va a incrementar su riesgo de exposición. Entonces, una vez que el trabajador tiene ese certificado de aptitud debidamente firmado, recién remite al empleador la declaración jurada firmada. Y el empleador tiene que devolver esa declaración jurada al trabajador, ¿no? Con la firma del representante legal y el médico en señal de aceptación dentro de las 24 horas previa al reinicio de la prestación laboral, ¿no? Entonces, hay un procedimiento establecido que es el que les he mencionado, ¿no? No obstante esta declaración de asunción de responsabilidad, el empleador sigue manteniendo la plena responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Por el principio de prevención, o sea, no se desliga, por más que el trabajador firme esa declaración jurada, en caso de observarse que hay incumplimientos en los lineamientos, en lo establecido, las normas de seguridad y salud en el trabajo, sigue manteniendo esa responsabilidad. En caso de que el trabajador se enferme, corra riesgo en su salud, ¿no? Sigue manteniendo esa responsabilidad. Y la autoridad inspectiva de trabajo ejerce labores de prevención, de supervisión y fiscalización y sanción de corresponder en este aspecto, ¿no? Este plan debe ser asumido en su integridad por el empleador, como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces muchos dicen, ¿no? Pero, no tenía presupuesto, no tengo presupuesto, o no se puede, no, ya no es así, ¿no? Ante esta declaratoria de emergencia es procedente efectuar las modificaciones presupuestarias con la finalidad de implementar el plan, ¿no? En el sector público. En el sector privado igual, ¿no? O sea, pueden ajustar, modificar, hacer las adecuaciones correspondientes con la finalidad de cumplir con estas disposiciones. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, las entidades públicas, empresas públicas y privadas que no cuenten con este servicio de seguridad y salud en el trabajo, como ya les había comentado, mínimamente deben implementar lo que establece el anexo 1 de la resolución ministerial 448, ¿no? Aquí en este anexo está clasificada las empresas en función a la cantidad de trabajadores y establece, ¿no? Respecto de cada profesional de la salud, ¿no? ¿Qué mínimamente debe cumplir para desempeñar esa función, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar en la empresa, ¿no? Entonces es necesario que verifiquen y revisen este anexo para poder identificar qué es lo que mínimamente deben implementar. Las personas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de actividades que cuentan con el plan COVID, ¿no? Deben remitir dentro de las 24 horas siguientes una copia de este plan a todos los trabajadores, ¿no? ¿Qué ocurre? Muchos trabajadores dicen, pero yo no sé cómo debo actuar si me enfermo. Es porque no les han entregado copia de ese plan. Es deber del empleador entregarle copia de ese plan a través de los medios digitales o, ¿no? Utilizando el sistema de información digital, ¿no? Deben hacerle llegar y evidenciar, ¿no? A la inspección de trabajo, evidenciar la entrega de ese plan. Ahora, si no lo han entregado, también el trabajador puede solicitarlo directamente al Censopaz. Ustedes entran a la página del Censopaz, hay una plataforma donde pueden registrar y hacer su solicitud para que les hagan llegar al trabajador que lo solicita el plan, ¿no? Para que tomen conocimiento. Verificada la existencia de campos obligatorios no llenados, ¿no? Información falsa, no auténtica, vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicio o el incumplimiento de los lineamientos de la vigilancia y salud de los trabajadores, se emite la medida correctiva de suspensión o cancelación del registro según la gravedad de la omisión. Inconsistencia o fraude detectada en la fiscalización posterior, ¿no? Pero esta competencia, ¿a quién se les ha atribuido? ¿A quién se les ha atribuido esa competencia? Pues a través, por eso lo he puesto entre paréntesis, a través de la resolución ministerial 377-2020 del MINSA, se atribuye esta fiscalización al Censopaz. Y ustedes dirán, y entonces,
¿Qué me va a fiscalizar la SUNAFIL? Bueno, el Censopaz específicamente va a verificar lo que ya les he mencionado anteriormente, específicamente respecto a este plan. O sea, si no lo tiene, si lo tiene defectuoso, incompleto, entonces Censopaz es el encargado de verificar respecto a tu plan. Sin embargo, SUNAFIL, ¿de qué se va a encargar? ¿No? SUNAFIL, por ejemplo, de encontrar que no se han hecho los exámenes, que establece estos lineamientos, si no se han hecho las pruebas de descarte, si no se ha hecho la desinfección de los centros de trabajo, por ejemplo, si no se ha contratado el profesional de la salud, si no se les ha entregado los equipos de protección personal, entre otros, ahí es donde la fiscalización laboral les va a iniciar, ¿no? La fiscalización o determinar las sanciones correspondientes, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y bien, también tenemos la estructura, el anexo 5 del documento técnico establece cuál es la estructura que debe tener este plan, ¿no? Tenemos los datos de la empresa, los datos del lugar de trabajo, si tiene más de un lugar de trabajo, debe establecerse respecto de cada sede, ¿no? Los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? O del profesional de la salud, y esta información debe ser fidedigna, ¿no? Porque a través de esta información que ustedes han declarado, el Censopaz se va a comunicar, ¿no? Con todos, con los miembros del servicio de seguridad y salud del trabajo, con los miembros del comité, el empleador, el profesional de la salud, para tal vez requerirle alguna información al respecto, ¿no? Y a través de ese mismo medio también deben responder. Entonces es importante que esta información sea veraz, ¿no? También se debe establecer la nómina de trabajadores por riesgo de exposición del COVID, y ustedes saben ya quiénes son considerados trabajadores para efecto de este documento técnico. Después de este punto de la nómina de trabajadores, debe considerarse, se recomienda, se considere los 7 lineamientos que les he expuesto, ¿no? En la estructura no está, pero lo deben considerar, lo podrían considerar seguido de la nómina de trabajadores, los 7 lineamientos. Seguidamente, las responsabilidades para el cumplimiento del plan. ¿Cuál es la responsabilidad que le toca al empleador, al servicio de seguridad y salud del trabajo, al comité, a los trabajadores, ¿no? Ahí se tienen que establecer esas responsabilidades. También el presupuesto que se ha asignado para la adquisición de insumos del cumplimiento del plan. El procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo. Se debe establecer un flujograma adecuado al centro de trabajo. El listado de chequeo checklist de vigilancia que está contenido en el anexo 4 de este documento técnico, ¿no? Básicamente, el anexo 5 y el anexo 4 son los que se ponen a disposición de qué instituciones, ¿no? De la SUNAFIL, de su salud, de la OEFA, de los gobiernos regionales, gobiernos locales y otros entes fiscalizadores. O sea, el 4 y el 5, el anexo 4 y 5, son los que se ponen a disposición, ¿no? De determinar si alguna incongruencia, una situación que está mal, entonces Censopaz les va a pasar información, ¿no? Y ellos también tienen acceso a esos anexos. Entonces, tengan mucho cuidado, revisen bien. Adicionalmente, en esta lista de chequeo, ¿no? Es que está en el anexo 4, hay algunas consultas, ¿no? Que ustedes deben llenar y va a formar parte de esta estructura del plan. Asimismo, debe contener el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si no es el comité, el supervisor. Ya les había comentado, ¿no? Que debe levantarse un acta de la aprobación de este plan y es parte de la estructura del plan. En el proceso de verificación del cumplimiento e implementación del plan de vigilancia y prevención del control del COVID, se puede recurrir a la lista no limitativa del anexo 4 de la resolución 103-2020 de la SUNAFIL. Les había comentado que es parte de la base legal que les había mencionado al comienzo, y estos lineamientos es importante, este anexo 4, que ustedes lo revisen, está contenido por 46 preguntas que se le va a hacer al empleador, que no es limitativo, puede preguntarle otras cosas más, pero ustedes ya, revisando este documento, ustedes pueden ver qué es lo que les falta, qué está en proceso de implementación, qué deben mejorar, entonces para que ustedes estén preparados ante una fiscalización, ¿no? Vayan realizando, es como un checklist de lo que ustedes deben tener, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Qué es lo más importante para hacer frente al COVID? La prevención y la unión entre los empleadores y los trabajadores.
Bien, de haber consultas, vamos a proceder a absolverlas.